Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de la transformación a través de la motivación. Hoy estamos con un gran invitado llamado Andrés Aldana, una persona que está con nosotros, que hace parte de nuestra comunidad Whatbox desde hace muchísimos años. Y bueno, nada, que hemos visto en él una transformación increíble y que nos motiva cada día a los demás a que sí se puede y que sí se puede lograr y se puede lograr muchísimas cosas a través de la disciplina. Así que nada, vamos a darle un fuerte aplauso y una bienvenida a Andrés. Andrés, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación y estar por aquí en nuestro podcast. Créeme que eres inspiración de muchas de las personas que hacen parte de nuestra comunidad, que hacen parte de la comunidad de Whatbox, y qué bonito tenerte por aquí. Cuando recién comenzamos este proyecto, pensábamos en quién podría llegar a ser esa persona que podría estar sentado aquí dando su, no sé, su inspiración, su información de vida, su transformación. Y bueno, creo que quién más que tú, así que nada, bienvenido. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos en la familia Whatbox. Bacanísimo. Bueno, para los que no lo conocen, o más bien creo que todo el mundo lo conoce, Andrés es, diría yo que uno de los clientes más antiguos de nuestra comunidad, digamos, una de las personas más antiguas de nuestra comunidad, una de los representantes de Whatbox más viejos que tiene nuestra comunidad. Creo que son cuántos, 6, 7 años que llevas con nosotros. 6 años. 6 años, wow, es bastante tiempo. Tengo un par de preguntas muy picantes que te quiero hacer, pero bueno, las vamos a dejar para más adelante. Por el momento, quiero hablarte de lo siguiente. Bueno, eres nacido en Bogotá, pero Sí. viviste en Ibagué. Sí, nací en Bogotá, Ibagué. Ajá. Hice la universidad en Ibagué. ¿A qué edad llegaste a Ibagué? Y de venir 7, 8 años, más o menos. Pero llegaste a qué edad a Ibagué? 7 años. A los 7 años. Y viviste de ahí hasta que te graduaste de la universidad, porque tengo entendido que te gradúas de la universidad y te vienes a Barranquilla. No, yo me gradué de la universidad, tengo que ir a Bogotá, Ok. porque mi tesis de grado, el pregrado la hice con la Universidad de La Sabana. Yo estudié en la Universidad del Tolima, me fui a la Universidad de La Sabana a hacer mi tesis de grado. Y allá conseguí un trabajo, me puse a trabajar en Bogotá. Estuve en Bogotá trabajando unos 8 meses aproximadamente y después me salió un trabajo acá en Barranquilla. Ok, luego vienes a Barranquilla a trabajar en una empresa que era la que le fabricaba los panes a la Olímpica. No, el arroz. El arroz. El molino de arroz del Grupo Olímpica. Eso, los cereales, algo Grano así. y cereales de Epa, Colombia. ya, sí. Y ahí vienes a Barranquilla y vienes como jefe, ¿cierto? Vengo como ingeniero de procesos. Trabajo un año como ingeniero de procesos y después paso como ingeniero jefe de planta. Wow, increíble. Tengo entendido de que fuiste una persona, pues cuando yo te conocí, digamos, cuando recién entraste con nosotros, era una persona que estabas pesando alrededor de ¿cuántos kilos, recuerdas? 98 y medio. 98. Casi 100. Entre 98 y medio y 99. Eso no porque no eras deportista, porque sí te gustaba jugar básquet y fútbol, Sí. sino que fue por una lesión que tuviste No. en el talón de Aquiles. Un montón de cosas. Primero, yo en la universidad jugaba fútbol y baloncesto. Ok. Jugaba, pues siempre estaba en ese ambiente competitivo. Ya cuando me di cuenta que no iba a vivir ni el fútbol ni el baloncesto, me dediqué a terminar de estudiar. Y pues siempre me gustó el ejercicio, pero uno entra a trabajar, se descuida y cometí decisiones irresponsables con mi organismo, entonces me subí un montón de peso. Y llegué alrededor de, como te digo, como a los 98, 99, tenía malos hábitos, la comida. Tuviste una lesión. Tuve una lesión, la lesión ya la tuve cuando estaba gordito, estaba jugando fútbol en Perú, en un viaje de trabajo y me desgarré casi rotura completa del tendón de Aquiles. Wow, El increíble. de Aquiles derecho. Y cuéntanos cómo fue la recuperación. Pues eso fue muy gracioso porque yo pensaba Porque que... tiene que ser muy difícil siendo una persona que, digamos, que ha sido deportista o que te gustaba, digamos, practicar algún tipo de actividad física y de repente pasar a quedarte completamente Sí, mira, quieto. yo había tenido lesiones, había tenido muchos esguinces por jugar fútbol y baloncesto. Yo creo que puedo tener 9, 10 esguinces en el pie izquierdo y como 8 en el derecho. Y cuando me pasó esto, estaba jugando fútbol en un juego amistoso con la gente donde estaba allá.
sentí lo mismo que si hubiera tenido un esguince muy fuerte, una torcedura. El pie me quedó un poquito inmóvil, pero yo medio lo podía mover y pensábamos que era una torcedura. Yo estaba en un pueblito en Perú, me llevaron donde literalmente un sobandero, medio me acomodó el pie y yo sentía que era la inflamación normal de eso. No podía mover el pie en esta dirección. Okay. Aquí lo podía mover más o menos un poquito, seguí en el trabajo que tenía que hacer, llegué a los 15 días aquí a Barranquilla de vuelta. En esa época fue más o menos la época donde estuvo como la epidemia esa como de chikungunya, creo que era, del mosquito. la del mosquito. Mi hija tuvo chikungunya, entonces estaba en el hospital con ella, la estaban pues observando y tratándole la fiebre y eso. Y yo tenía una bota de seguridad y me la quité porque me dolía mucho. En ese momento el médico que estaba atendiendo a mi hija me vio y me dijo, me hizo una prueba, me metió a un consultorio, me hizo una prueba en el gemelo, me apretó el gemelo y vio que no se movía bien el pie y me dijo, mañana hágase una resonancia porque usted tiene el Aquiles muy desgarrado o roto. Y me di cuenta que tenía el Aquiles dañado a los 16, 17 días de que me pasó. Wow. Y la lesión fue, como ya se estaba empezando a pegar porque ya había pasado tiempo, fue inmovilización. ¿Y ahí duraste cuánto tiempo? 16 semanas. En terapia, o sea, 16 semanas inmovilizado. Y luego 14 semanas, entre 14 y no me acuerdo, en 14, 18 semanas de terapias. Bastante. La pierna derecha me quedó del tamaño del brazo. ¿Cómo fue? Porque digamos, tú que eres una persona tan activa físicamente, debe ser un poquito complicado durar tanto tiempo, digamos, sin poder hacer o sin poder tener ningún tipo de actividad física. Mentalmente tiene que ser muy difícil. ¿Cómo hiciste tú para poder superar esa etapa de tu vida en la que, digamos, te tocó afrontar esta situación que tuvo que haber sido muy compleja para ti? Ahí habían varias cosas. Primero, en esa época, sí, a mí me gustaba, pero lo que jugaba o lo que hacía de deporte era más como recreativo que otra cosa. No era tan como ahora que hago deporte competitivo, podría decir que volví a hacer deporte competitivo después de tanto tiempo. Pero sí, mentalmente era muy duro porque primero yo no estaba acostumbrado a quedarme quieto. Todavía no estoy acostumbrado a quedarme quieto y ahí me obligó a quedarme quieto. Pues en ese momento el apoyo de la familia fue muy importante para mentalmente no ir. Pero estabas solo aquí en Barranquilla. No, ya no. En ese momento estaba casado con mis hijas. Okay. Entonces fue muy importante el apoyo de mi familia en ese momento. Y bueno, mentalmente, o sea, no aburrirse, enfocarse de pronto en lo que puedes hacer y en pensar que no va a ser irreversible. Pues era una lesión de tendón, no era algo que me fuera a dejar, pues escuché muchas cosas. En ese momento hubo un amigo que decía que iba a quedar cojo, que tenía otro que le había pasado eso, y uno pues trataba de no escuchar esas voces y ya después, cuando llegó lo más difícil, para mí más que las 16 semanas, porque yo estuve en mi casa, jugaba con mis hijas, obviamente sentado en la silla de ruedas y eso, lo más difícil fue las primeras semanas de terapia. Los primeros 4 semanas de terapia eran horribles porque ya no tenías el yeso, ya estaba, se supone que habilitado, entonces depender de unas muletas, sentir que si soltaba la muleta mi pierna no era capaz de cargar mi peso. Yo en ese momento también ya tenía pues bastante sobrepeso y esas primeras 4 semanas. Pero el sobrepeso se da por la misma ansiedad. No, el sobrepeso se da porque yo venía en la universidad acostumbrado a una actividad física muy alta. Okay. Cuando empiezo a trabajar, obviamente me enfoco en el trabajo y descuidé. O sea, uno tiene que aceptar los errores de uno. Descuidé por completo esa parte de mí. ¿Tu salud? Mi salud. Empecé a ganar peso, empecé a tener malos hábitos, a comer mal, ese tipo de cosas. Y eso es como una pequeña bolita de nieve. Eso se va armando. Obviamente, cuando te quedas quieto, en la lesión, honestamente yo no sé si eso me hizo subir más o menos. Yo creo que me habrá hecho subir un poquito más porque obviamente la actividad física se redujo. Y bueno, el sobrepeso, como te digo, vino más es previo a eso. Yo creo que me rompo el Aquiles o me desgarro el Aquiles porque trato de hacer un movimiento y mi cuerpo no estaba listo. Claro, no estaba apto para hacerlo. Creo que esa es la razón. Y bueno, y es una de las, digamos, de las principales lesiones en la actualidad de la gente, es tratar de llevar tu cuerpo al límite, prácticamente forzar tu cuerpo a hacer, no sé, actividades o hacer ciertas cosas que tu cuerpo todavía no está preparado para ello. Sí, eso es verdad, y uno tiene que ser muy consciente
de eso. Y eso no quiere decir que no puedas llegar a hacer cosas, sino tienes que plantear un camino para poder llegar a hacerlas. Si quieres, por ejemplo, yo mañana podría llegar a levantarme queriendo ir al Everest y subir el Everest. Pero eso no quiere decir que yo el próximo fin de semana coger un avión y me vaya a subir al Everest. Primero hay un tema de recursos, lo que sea tal, pero físicamente no estoy preparado para eso. Entonces debería entrenarme y preparar mi organismo para subir al Everest, por Que ejemplo. eso básicamente es uno de los puntos que vamos a tocar ahorita porque cuando te dije al principio de que eres inspiración y eres motivación, es porque eres una persona que dirán, durante todo el tiempo que has estado con nosotros, hemos visto tu camino y hemos visto cómo de manera disciplinada y organizada has ido estructurando tu cuerpo hasta llevarlo al punto en el que básicamente ahorita eres una persona que tienes una buena movilidad, que tienes un buen estado físico, eh, tienes fuerza, tienes potencia, tienes todas las cualidades que en algún momento tú quisiste tener, estoy seguro, y has trabajado por ello, o sea, lo has estructurado de manera organizada, has sido paciente, has sido organizado y has ido, digamos, como trabajando etapa por etapa para poder lograr, digamos, lo que en la actualidad has logrado y en lo que en la actualidad eres. No, primero, muchas gracias por eso de la inspiración. Yo honestamente a veces no me lo creo, no me lo creo mucho, pero bueno, ahí vamos. Sí, yo creo que el camino o el proceso que he llevado a cabo es tratar de estar apto, tratar de estar bien, y es muy paradójico. Yo no sé si esto me lo vas a preguntar en el futuro, pero creo que encaja acá. Y es, y mentalmente uno tiene o sea, en la vida uno tiene un punto de quiebre, un checkpoint, un breaking point. Para mí fue una vez que estaba aquí en el parque del Recreo, aquí a una cuadra y media, jugando con mis hijas. Y ellas están en el parque. Mi hija menor, Gabriela, tú conoces a Gabriela, Sí, me pide que la trepe en una barra y que juegue con ella. Y cuando estamos en eso, yo me empiezo, pues no era que me fuera a dar un infarto o algo así, pero me empecé a sentir físicamente mal, o sea, que no podía cargarla o que la cargaba con mucho esfuerzo o que me agitaba y eso. Y ahí dije, pues tengo que hacer algo porque si yo quiero estar para ellas, pues tengo que cambiar lo que estaba. En ese momento yo ya estaba viviendo solo otra vez y pues no estaba llevando un tren de vida muy, muy adecuado, come uno mucho en la calle, se trasnocha, bueno, un montón de cosas. Y ahí fue que dije, no tengo que volver a lo que era. Pues me acordé, pues yo jugaba baloncesto en la universidad, baloncesto en el colegio, selección del departamento, fútbol en la universidad. Y dije, pues si yo era así, ¿por qué no puedo ser así? Entonces en ese momento empecé pues con este camino. Y súper. es más como que, y eso lo leí en un libro eh, de Jason Calipa, que se llama AMRAP Mentality. Se lo recomiendo a todos, a ti si lo quieren leer. Jason Eh, Calipa, bueno, Jason para los que Calipa. no saben, Jason Calipa fue uno de los pioneros y, bueno, sí, pioneros en el CrossFit e Ujú. incluso fue uno de los campeones de los CrossFit Games, no recuerdo el año, ¿recuerdas Los cuál fue? primeros, De los 2008 primeros, sí, fue como el creo. primero o el segundo año, fue Ujú. en alguno de esos dos. Y él te dice que tienes que encontrar tu porqué. Y a cada uno le llega el porqué de manera diferente. Yo no estoy hablando solo de entrenar, sino en todo lo que haces tienes que Sí, es que encontrar un porqué. justamente eso yo quería tocar y saliéndome un poquito del ámbito deportivo, Ujú. te quería preguntar, o sea, en tu vida laboral y profesional, ¿eres igual de organizado, eres igual de disciplinado, eres igual de perseverante? Porque bueno, digamos, en muy poco tiempo, primero que todo, en muy poco tiempo lograste ser, digamos, jefe, pasar a ser jefe, que fue cuando te viniste para acá, para Barranquilla, ¿cierto? Ujú. Y bueno, he escuchado que te contratan en Venezuela, te contratan en Perú, o sea, que has viajado por Ujú. muchas partes del mundo con tu trabajo y bueno, eso es sinónimo de que eres muy bueno profesionalmente en lo que haces. Entonces, quiero saber un poco de eso. Mi pregunta literal es, cuando una persona es disciplinada en el trabajo, ¿también lo es en el deporte o viceversa? O cuando eres disciplinado en el deporte, ¿también aplica para el ámbito profesional y el ámbito personal? Yo creo que el deporte me ha enseñado a ser, no sé si disciplinado, porque yo, es muy gracioso y yo me río, qué pena que yo me río muchas veces, es porque
Porque a veces cuando dicen, no, que es disciplinado, organizado, no sé qué, yo a veces me siento como entrópico, o sea, al contrario, como si fuera a veces como muy caótico, pero que en medio de ese caos las cosas terminan tomando un rumbo. Y si esto en algún momento la gente del trabajo lo ve, pues se van. Yo me refiero a mí mismo allá muchas veces como, hey, yo soy medio caótico y a veces necesito gente que me ayude a como a enfocarme, a organizarme, a que no hayan como esfuerzos laterales. Pero siento que el deporte me ha ayudado a eso. Ahora, no sé si la palabra sea disciplinado o bueno, pero sí tenaz. Tenaz, ¿a qué te refieres con tenaz? Como por ejemplo un perro boxer que muerde y muerde y muerde y le pueden estar pegando, pero si quiere morder y si quiere llegar ahí, insiste. va a llegar ahí, O sea, va a llegar ahí, va a llegar. persistente. Exactamente. O sea, yo creo que lo que sí me gusta hacer es tenaz en lo que hago. Y eso trato de hacerlo en todo. Y Bueno, mi gente, para los que no saben, tenaz, persistente. Persistente. Ok. Y así he tratado de ser en todo. Entonces eso puede llegar a ser y hasta cierto punto un poco obsesivo en ciertas cosas. Entonces, Claro, pues, es como, o sea, yo llego al punto B, porque llego, toque lo que toque. porque tengo Sí, que claro, llegar, eso es perseverancia, literal, eso es En- perseverancia. Y bueno, creo que todos tenemos, digamos, como ese punto B y los que somos perseverantes somos los que al final pues terminamos logrando porque en el camino siempre encontramos muchas dificultades. A veces, incluso a veces pensamos que todas esas dificultades únicamente se nos presentan a nosotros y creo que eso es algo general para todos. Creo que el camino nunca es fácil, siempre vas a encontrar muchos baches en el camino y solo aquel que es perseverante es el que al final termina logrando, digamos, llegar a ese punto o al éxito. y complementando lo que dices, que es muy cierto, encontrar el porqué te ayuda a ser tenaz o perseverante mucho más fácil. Por ejemplo, el porqué mío, gran parte de mi porqué, y a pesar de que el gran porqué uno tiene que ser uno mismo, gran parte de mi porqué son mis hijas. Inclusive, la razón detrás de cambiar, y yo no lo hablo físicamente, sino de estado de salud, es más por Sí, ellas, tanto porque mentalmente y... no me quiero morir sin que sin que yo esté seguro de que ellas van a ser sostenibles en el mundo, por decirlo Amén, así. y así será. Entonces, así en el trabajo, así es, pero más que, por eso te digo, más que disciplinado, es como enfocado en un objetivo, y eso te lleva a todo. Si no te enfocas en un objetivo, pues no va a llegar el plan, no va a llegar la disciplina, no va a llegar nada. Ok, y bueno, y sales del trabajo y te independizas. Yo salí en el 2015, me gané la beca para el doctorado. En medio de eso, uno de los requisitos era renunciar. Y empecé a empezar a hacer cosas por mí mismo. Servía como consultor y fui consultor hasta hace un tiempo todavía. Y hace poquito estoy coqueteando con volver al mundo corporativo. Oh, Pero sí, fui consultor. Además de eso, trabajé con una empresa muy buena aquí en Barranquilla. Gracias a ellos pude viajar por el mundo, practiqué mi inglés muy no a la formalidad, sino a la práctica porque me tocaba, entonces tenía que estar, esa era la que te hacía viajar a Turquía sí, y a diferentes países, sí, porque, digamos, siempre te veíamos, o sea, ahorita vamos a entrar a un tema, pero bueno, es muy bacano tocar, digamos, el tema de tus viajes, porque yo creo que eres de las personas que hace parte, digamos, del ámbito del CrossFit, que conoce una cantidad de boxes a nivel sí, mundial increíblemente. sí. O sea, has conocido diferentes boxes en diferentes partes del mundo. ¿Cuántos boxes conoces? Y no sé exactamente, sé que he entrenado y de un momento para acá, de un tiempo para acá, entrenaba, o sea, como entrenar se volvió parte de mi porqué y yo necesitaba entrenar. Entonces, cuando me mandaban de viaje de trabajo, lo primero que hacía cuando identificaba la ciudad donde iba a ir era dónde iba a ir a entrenar. Entonces, he entrenado en México, en 2 boxes en México, he entrenado en Estados Unidos en 4 o 5 boxes, entrené en Turquía, hay uno en Estambul que es genial, si pueden ir, se llama Wolfhaven CrossFit, es muy bueno. Bacanísimo. Bueno, para los que vayan a Entrené viajar a Turquía,
Se lo recomendamos, Wallhaven. Entrené, bueno, en Perú, en Chiclayo he entrenado en varios boxes, conozco amigos allá que... es que eso es lo bueno, terminas conociendo gente y después ellos te van diciendo dónde entrenar. En Venezuela, que pasé tanto tiempo el año pasado, entrené en un box en Acarigua, que hay gente del box que ha entrenado allá. Entrené en Panamá, he entrenado sí, en varias partes, en Honduras. Increíble, increíble. Bueno, ¿y cuál de todos esos es el que más te ha gustado? Bueno, obviamente, y la respuesta cliché va a ser Whatbox, porque obviamente entreno ahí, y es mi casa. Afuera de Whatbox, te puedo decir que, por ejemplo, entrenar en Peak 360 es genial. Es increíble. Es genial, y además que sientes el aura de que pues ahí entrena Olsen y ha entrenado un montón de gente. Y de la competitividad. Hay un box en Lincoln, Nebraska, que se llama Lincoln CrossFit, que también el dueño, se me escapa el nombre, pero es atleta de Games, puede entrenar allá. Es un box que tiene como 5 o 6 espacios diferentes, es muy chévere. En Colombia, entrenar en Pereira solo puedo entrenar en Cromus y me parece muy bueno. En Cali, Brutal es muy bueno. Obviamente hay muchos. He entrenado en Calimas y creo que cada uno tiene su esencia. Exacto, sería injusto decir que hay uno que es mejor. Creo que cada uno tiene su esencia y cada uno tiene su aura, su energía. Bacanísimo. Estamos de acuerdo. Sí. Pero bueno, antes de adelantarnos y seguir hablando de CrossFit, entonces la pregunta ahora es, bueno, yo sé la respuesta y es, sé que entraste a Whatbox y a CrossFit por primera vez en tu vida por tu ex esposa Lucía, porque es que Lucía ya hacía parte de nuestra comunidad y ella te recomienda y tengo entendido que ella te lleva a Whatbox porque ve en ti que ve que es un tipo de deporte muy competitivo, o un tipo de entrenamiento muy competitivo, que básicamente digamos como que encajaría muy bien en el perfil tuyo, en la forma de ser tuya, que eres una persona muy competitiva. Exacto. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, y primero que todo, Lucía es tu ex esposa, la mamá de tus 2 hijas. Entonces, ¿cómo fue la experiencia la primera vez que fuiste a Whatbox? O la primera vez que como tal hiciste CrossFit. Bueno, mira, después de que pasó lo del parque que te dije con mis hijas, yo fue a boxear. Empecé a ir a un gimnasio de boxeo que me quedaba cerca de la Universidad del Norte, porque yo de todas formas también trabajo en algo en la Universidad del Norte. No, en realidad el boxeo sí me enganchó mucho, pero lo estaba haciendo de manera no sostenible, era destructivo cuando boxeaba. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, no hacía cardio box, sino hacíamos sparring 3-4 veces a la semana. Entonces terminas golpeado, ¿sí me explico? Sí, eso no era sostenible en el tiempo. Vienen varias cosas, el estado mental, la época de vida en la que estaba, mi estado competitivo. Entonces pegarle al saco, el saco no te devuelve. El que más te puede devolver es la pera, pero le pegas al saco y el saco no te va a devolver un solo golpe. Entonces empecé a hacer mucho sparring. Y bueno, no sé si iba a contar esto. Mi hija me hizo prometerle que no harías más. Que no volvía a boxear. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por el tema? ¿Porque era muy agresivo? Sí, o sea, yo no era agresivo. El entrenamiento como tal. Claro. Entonces, y es que hacer sparring, para aquellas personas que no saben qué es el sparring es prácticamente colocarte tú uno a uno con otra persona. Obviamente dependiendo del peso. Del peso y el nivel, se pueden colocar protecciones y eso. Sí. Y es uno a uno con otra persona. O sea, digamos, para los que no practicamos el boxeo o para aquellos que de repente no practican el boxeo, les puede parecer un tanto agresivo. Barbárico. Sí, claro. O sea, es como que, ¿cómo voy yo a buscar bienestar y salud literal golpeándome con otra persona cuando de repente puedo llegar... No sé, puedo salir de ese entrenamiento con un ojo morado? Y ahora te pregunto, ¿alguna vez saliste con un ojo morado? Con la nariz un poquito así, ya fue cuando, bueno, vamos a decirlo, ya que estaba en mi casa y me estaba acomodando, porque fui a recoger a mis hijas, yo tenía gafas negras, sí, mira. Mierda. Entonces tenía aquí, pues no estaba así completamente torcido, tenía un poquito así. Y me acomodé la nariz y María Lucía me vio y me dijo, ahí fue cuando me dijo que no boxeara más. Yo al otro día, yo tenía botas, saco, pera, guantes de 16 onzas, guantes de 12 onzas, guantes de 4 onzas que son los de MMA,
porque estaba empezando a hacer algo de jiu-jitsu y esas cosas. Y no, yo regalé todo. Yo regalé todo, me tocó un viaje de trabajo a Filipinas y entonces estaba buscando qué hacer. No quería volver a intentar gimnasios convencionales. Yo sé que hay mucha gente que los gimnasios convencionales les dan muy bien. O sea, para mí no hay ninguna disciplina que sea mejor que la otra, ese debate de que yo hago Sí, esto y tú total, haces total. esto, Es que es yo una tontería. justamente pienso lo mismo. Creo que la disciplina, la mejor disciplina La que que- hay es la que te enganche. Exacto. Es la que te enganche. Y en ese momento, pues yo he tenido una muy buena relación con la mamá de mis hijas, con Lucía. A pesar de que pues las cosas no funcionan, no la llevamos bien. Y hablando con ella me dijo, ¿y por qué no intentar el CrossFit? Yo tenía mucha reserva de venir a Woodbox porque ese era el espacio de ella y pues una situación que no es fácil de manejar. Iba a ir a otro box de la ciudad que me quedaba a 3 cuadras de mi casa, pero costaba en ese momento, acá había una promoción, me acuerdo, en el 2018 había una promoción que pagabas 300.000 pesos y eran 3 meses, una cosa así, no Sí. me acuerdo. Más o menos así, y yo con eso iba a pagar un mes nada más del otro. Y ella me dijo, estás loco, el gimnasio atiende muchas horas, tú vas muy temprano, no pasa nada. Y ella me trajo el 18 de diciembre. Oh, pero te acuerdas Yo del tengo un día. problema de memoria, yo me Sí. acuerdo de muchas cosas así. Bueno, ay, y bueno, y listo. Llegaste a tu primer entrenamiento. Casi me muero. Casi me muero, entrené ese día en la noche. Yo al otro día tenía que ir a trabajar, vine en la mañana y me acuerdo que era un juego en parejas el segundo día y me pusieron con una persona que conocí acá, con uno que le decíamos el profe, con Juan, y yo iba a renunciar al WOD. Literalmente dije, esto es otro intento de una vaina que esto es demasiado duro para mí. Me iba a morir, sentía que me iba a morir y el man no me dejó rendirme. Y aparte de todo, te pusieron un tremendo de compañero. Esto... Porque ya para esa fecha, ese señor, ya, para los que no conocen, bueno, Juan es un señor, sí, en ese entonces podría tener que, 55 le pongo. pero es un señor atlético, máquina. sí, una máquina. Ese man tiene un pulmón, tiene como 3 pulmones. Y él no me dejó rendirme. Y bueno, ahí entendí algo que era diferente al menos, o que yo no había encontrado en un gimnasio convencional, por ejemplo. En un gimnasio convencional, ahorita yo entreno muy solo, la gente que me ha visto en el box, pues yo entreno mi cosa aparte. Pero en ese momento a mí me aburría mucho del gimnasio convencional, que yo llegaba y todo el mundo estaba en su cuento y a nadie le importaba lo que le pasara al otro, y antes sentía que había como ciertas envidias. De pronto a los gimnasios que yo fui, no estoy diciendo que sean todos. Claro. Y cuando Juan no me dejó rendirme, entonces dije, ves, esto es diferente. Me Sí, acuerdo- o sea, hay más comunidad, Exacto. la gente, digamos, está tratando de apoyarte para sacar esa mejor versión de ti. Y él me dijo algo que siempre, y que yo se lo repito a la gente que me habla en el box o que me pide algún consejo, y es, o que me ha preguntado por fuera del box, mi papá, hey, ¿por qué te gusta tanto eso? Porque todos sufren de la misma forma. ¿Por qué? Porque Y lo disfrutan. todo el mundo todo el mundo está sufriendo. O sea, no es que yo sufra y hay uno que está más adelantado que va súper suave y se burla de todo el mundo. Al menos a mí no me ha pasado. Pero yo veo que todo el mundo es como una experiencia muy de comunidad, muy gutural, muy... Pero bueno, tú dices que digamos, estás hablando y estás comentándonos de que todo el mundo se está muriendo, No, está sufriendo. de que yo no todo el está mundo, muriendo. pues, A todo le cuesta, a todo el mundo le A todo cuesta. el mundo le cuesta, pero de igual manera, ¿qué es lo que tú sientes que hace que ese sufrimiento de cierta manera se vuelva placentero, que la gente literal quiere seguir asistiendo, Que te das cuenta de que puedes hacer cosas que no creías que podías hacer. que eras capaz de hacer? Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que esa sensación de darte cuenta de que eres capaz de hacer algo que te parecía imposible, o que te parecía, sí, que te parecía imposible. A mí me parecía imposible cuando cogí una barra primera vez que me pusieron Y a hacer fue un clean. imposible por mucho Era tiempo. durísimo. Por mucho tiempo fue imposible. Ujú. Y ver que puedes hacerlo, y que el hoy que tú hoy eres mejor que el tú que tú de ayer. Eso es quizá lo que yo siento que a mí me enganchó. De pronto puede pasar en todos los gimnasios, en todos los deportes también. O sea, me hizo recordar esa sensación de competir que yo sentía cuando entrenaba fútbol y cuando entrenaba baloncesto, que jugábamos en una liga y que pues
que teníamos que mejorar. Entonces... Al principio te dio muy duro, no, tenías problemas de movilidad, recuerdo. Tenía muchos problemas de movilidad. Sí, me acuerdo que había, y voy a ser completamente sincero contigo, digamos, yo que estoy como en el background de todo el equipo, muchas personas te veíamos a ti hacer ejercicios y era como que, wow, de verdad le cuesta muchísimo trabajo y te voy a ser sincero, hasta en algún momento muchos de nosotros pensamos que nunca lo ibas a lograr, o sea, que nunca ibas a poderlo corregir, porque era muy, muy grande tu problema de movilidad, era muy, muy grande y sabíamos que había que hacer un trabajo tan fuerte que pensábamos que tú nunca lo ibas a lograr, que nunca, no porque no hubieses sido capaz, sino porque quizás de pronto no hubieses tenido la motivación o la disciplina para poderlo lograr, porque, digamos, somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos, siempre y cuando tengamos disciplina y perseverancia. Si tenemos disciplina y perseverancia, lo podemos lograr, y básicamente eso fue lo que tú tuviste. Ibas a clases de weight, entrabas a todas las clases de gimnasia, no faltabas ningún día, hacías tu movilidad, hacías tu estiramiento, creo que hiciste ROMWOD por mucho tiempo. Todavía. Y ahí está. Ahí está, digamos, el resultado fue que pudieras lograr y mejorar todos esos problemas de movilidad que, número uno, te ayudaron a poder, digamos, realizar ciertos ejercicios con mayores pesos, con menor dificultad, pero que apartándonos un poquito del CrossFit, creo que igual para tu salud para mi vida. Y para tu vida, creo que fueron un plus increíble. O sea, creo que eso te tuvo que haber mejorado muchísimo, digamos, el estar de pie por mucho tiempo, el estar sentado por mucho tiempo, y me imagino que tu trabajo de cierta manera requiere, porque tengo entendido que tú eres una de las personas en tu labor que te toca supervisar montajes de plantas, y bueno, me imagino que eso requiere de mucho tiempo de pie, subir y bajar escaleras, etcétera. O sea, ya estoy más de oficina, pero hubo un momento, los primeros 4 años, por decirlo así, 4 o 5 años, quizá el último año estaba más de oficina, pero los primeros 5 años que compartí con el entrenamiento, sí, tenía mucho trabajo físico en el trabajo, supervisar plantas, visitar, subir escaleras, subir tanques de 10, 15, 20, 25 metros, bajar, y obviamente a medida que fui entrenando me iba sintiendo mejor en mi trabajo, en mi vida fuera del box. Y sí, yo al comienzo tampoco pensé que iba a poder hacer muchas cosas. Yo echo el cuento, a veces hay gente que me pregunta, la primera vez que yo hice clean, por ejemplo, yo hice una cosa así y metí un brazo y metí el otro y me quedaba la barra aquí y yo no entendía cómo llevar acá. Sí, tú veías a las demás personas y tú decías, pero ¿cómo lo haces? Yo no lo puedo hacer. Y yo veía a las demás personas con peso, hombres, mujeres, lo que fuera, y yo con la barrita sola o la barrita de entrenamiento inclusive, y yo decía, pero esto es imposible, o sea, y ahí otra vez la comunidad, el sentido de comunidad. Yo tuve la fortuna de haber entrado en ese grupo de las 5 de la mañana, que no sé si los puedo nombrar a todos, si alguno de me escapa, lo siento, pero ahí estaba Yurian, que ha sido una persona muy importante en el box. Ahorita está un poquito lastimado, un saludo ahí a Yurian, que él me conoce desde que yo entré. Pedro, que por ahí ya lo he vuelto a ver. Sí, yo por ahí me lo encontré este fin de semana, tenía rato que no lo veía. Pues estaba Juan, estaba Beto, bueno, un grupo de gente que entrenaba muy fuerte. Y entonces, al verlos entrenar muy fuerte... Esos son los, ¿cómo le llamamos? Como los old school del CrossFit en Barranquilla. Entonces, al verlos a ellos hacer lo que hacían y ver que no eran atletas ni ¿cómo se llama? Ni deportistas profesionales, sino cada uno tenía su vida, su profesión. Decía, pues si esta gente puede, Pedro es médico, va a un hospital, no sé qué, y si este man puede, Yurian puede, Beto puede, todos pueden, yo por qué no voy a poder. Entonces empecé y pues obviamente con el objetivo de que si renuncio a esto
Y si no es por aquí, ¿qué alternativa me queda? Ya le dije a mi hija que no iba a volver a boxear. Ya sé que no me gustan los gimnasios convencionales, que no me voy a enganchar ahí. Entonces, si yo renuncio a esto, ¿qué cosa me queda? Ponerme a correr, ponerme a montar bicicleta. ¿Eso es sostenible? ¿No es sostenible? Entonces dije, no, no puedo renunciar. No puedo dejar esto tirado. Y empecé. Y ahí fue cuando ahí es lo que te decía el porqué. Cuando te enfocas en que no puedo renunciar a esto y tengo que hacerlo funcionar. Porque, y lo digo personalmente, antes del CrossFit, eh, no sé si le pasa a todo el mundo, y no sé si es por el CrossFit o no, pero yo era una persona que tendía a renunciar a cosas. Y no estoy hablando solo de cosas físicas, sino cosas emocionales. Hey, está muy difícil, Déjalo así mejor. déjalo así mejor. Entonces, aquí dije, no puedo renunciar a eso porque si no voy a volver a... Y esa imagen del parque con Gabriela Siempre fue todavía como tu está ahí. inspiración. Entonces yo decía, si renuncio a esto, otra vez va a llegar la imagen del parque y dale, 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 dale. Dale, empieza con los pesos, empieza esto. Y entonces me di cuenta que el problema no solo era de fuerza, porque la fuerza tú la vas desarrollando, sino entonces empezaba el tema de la movilidad, de la técnica, de no sé qué. Entonces, en ese momento, bueno, por la ubicación, tú conoces el box, Claro. la ubicación inicial del box, eso fue prepandemia. Bueno, hablando de la Ajá, pandemia, llega pandemia ajá. y ¿cómo logras, digamos, sobrellevar la Uy, pandemia? Me eso sí acuerdo fue que muy duro. tú alquilaste equipo y Sí, estuviste entrenando en tu casa. eso fue muy duro porque, pues, los primeros 15 20 creo que ustedes se demoraron como 15 20 días. Casi un mes en empezar otra vez a funcionar. Nosotros Tú cerramos, primero alquilaste. nosotros cerramos Ujú, y después de que cerramos, eh, estuvimos un tiempo, digamos, esperando antes de la porque virtual. el gobierno decía que eso iba a ser algo Ujú, momentáneo y creo que sí duramos como un mes como un mes. y después del mes dijimos como que no, ¿sabes qué? Tenemos que Esto, hacer algo. sí, esto va para largo, sobre todo que yo tenía una amistad en China que también tenía un box y ella me decía, vete virtual porque esto es cuestión de tiempo, o sea, esto viene y va a durar mucho tiempo y entonces fue cuando al mes dijimos, no, Sí. vamos a reinventarnos. Bueno, mira, ¿cómo fue eso? Llegó la pandemia, los primeros 3 días, pues uno encerrado, tranquilo, bien, descanso, bueno, obligado, tal. Ya después la cosa empezó a ponerse más larga y en ese momento yo trabajaba en una empresa y la empresa también nos mandó a todos de vacaciones. Entonces no tenía ni siquiera carga de la empresa, o sea, Nada, ni trabajo, nada que hacer. y mis hijas estaban pues en la casa de su mamá. Los primeros 3 meses de la pandemia yo no vi a nadie. Te vi a ti cuando llevaste los equipos que alquilé. Vi a mis hijas que llegaron a mi cumpleaños como 2 meses ahí voladas. Y ¿Te dio COVID? no, Nunca te dio nunca me dio COVID. 40 y pico de pruebas me hicieron porque después de que dieron los permisos pues yo empecé a viajar por todos lados y en ese momento tenías que hacerte un montón de pruebas. Pero no, nunca me dio. Y pues creo que asintomático porque ni siquiera era asintomático porque en las pruebas hubiera salido que tenía los Claro, anticuerpos antes de la vacuna y no, nada. Entonces, hubo como, antes de que de que Wordbox sacara lo de que alquilaba equipos, porque antes de las virtuales tú empezaste a alquilar equipos para el que quisiera entrenar en casa. Yo me acuerdo que yo empecé a hablar mucho, puedo nombrar a gente, ¿no? sí, sí, sí. A mi primer entrenador en Wordbox, que fue Arturo Arturito. Suárez, que ahorita está en Cincelejo, un saludo para él también. Sí, justamente ahorita después de eso te tengo una pequeña pregunta bien, bien chévere. Ok, entonces hablaba con Arturo y empezamos o sea, yo fue a ver muchos videos de entrenamiento, a ver qué podía hacer yo en mi casa, porque yo honestamente yo no sabía si alguno iba a hacer algo. Entonces hubo un día que hice 1000 flexiones, al otro día hice 1000 sentadillas, al otro día hice 1000 fondos. O sea, no seguidos, hacía 100, Claro, soltaba, tal, tenía todo el día, o sea, literal era un AMRAP. sí, o sea, no tenía Estaba en nada un que AMRAP hacer. constante, un Y le AMRAP. preguntaba a Arturo, entonces empezamos a hacer, él me pasaba algunas recomendaciones, yo empecé a aprender muy empíricamente de cómo respondía yo, entonces yo le decía, mira, hagamos esto, tal, no me cobró un peso por eso. Le agradezco siempre porque esos primeros 15. Hoy le mandamos un saludo a Arturito si nos ve. Un saludo para él, mucho cariño de parte de Steven y de Wordbox y de toda la comunidad Sí, seguramente. 15, 20 días los primeros fueron así. Me hablé mucho también con una compañera que entrenaba en el box, que ya no entrena ahí, inclusive creo que está entrenando en su casa, que es Iris. Nos compartíamos ideas de entrenamiento para poder
hacer algo porque no tenía ni trabajo. Después a los 15, 20 días, la empresa en la que yo trabajaba, cuando se le acabaron las vacaciones a todo el mundo, empezó a decir, bueno, trabajan virtualmente los de ingeniería. Yo en ese momento estaba en ingeniería, no habían arranques de planta porque todo estaba cerrado y la planta de producción empezó a entrar poquito a poco, entonces trabajé muy desde casa. Y ya ustedes abrieron, antes de cuando tú abriste, entonces empezaste a alquilar equipos. Yo alquilé una barra, alquilé algunos pesos, me compré un rackcito de esos ahí que se podía poner en casa, me compré una caja, me compré un balón, un netball y un AppMat. Y empezamos a entrenar virtualmente. Te alquilé a ti una barra y un piso, me acuerdo. Sí, porque unas láminas de piso porque donde yo vivía había porcelanato, entonces claro, yo me acuerdo, yo te lo llevé a ti en una ocasión, eso era como la carrera 50 con 75. Sí, claro. Y cuando se armó lo virtual, entonces Pedro Pablo empezó a entrenar también virtualmente y estábamos encerrados. Bueno, Pedro salió primero porque Pedro es médico, entonces claro, tenía permisos, pero nos conversamos. ¿Qué tal el entreno? No sé qué. Servía tal. Otra vez como para mantener esa unión de la comunidad. Entonces, Julian sí no entrenó en pandemia, Julian volvió post pandemia, pero con Pedro Pablo entonces nos decíamos, mira, te gané en este bot, me decía, pues él me ganaba muchas veces. Entonces, ¿será que ahora te gana? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, carga más. No, será. Carga más. Pero, pues, digamos que puede pronto cargar más porque Pedro Pablo es bastante fuerte. Pero en rendimiento, ¿cómo crees tú? Porque no sé, yo ahora mismo te veo un rendimiento muy bueno. Eso, igual tengo mucho rato que no veo Pedro Pablo entrenando, lo vi entrenando apenas este sábado, pero fue un par de minutos. Pero entonces, hablando con Pedro, entonces nos hablábamos y eso ayudó mucho a alivianar el entreno virtual, que no era igual, obviamente, no era igual. Nosotros agradecimos muchísimo el esfuerzo que hizo la marca con mantener las clases virtuales. Pero entonces nos teníamos que hablar y jodernos porque, perdón la expresión, porque pues si no, no era lo mismo. Claro. Entonces así pasamos pandemia. Qué súper, qué duro. Pandemia fue demasiado difícil para todos y bueno, nos ayudó a aprender muchísimas cosas y bueno, gracias a Dios pudimos darle un buen manejo a todo y aquí estamos. Somos sobrevivientes como 6, de una 7 pandemia. meses. Fueron 6 meses. Sí, porque en septiembre empezamos a volver al box. Fueron 6 meses. Y bueno, nada, como te digo, somos sobrevivientes de una pandemia y bueno, gracias a Dios estamos aquí echando el cuento. Pero bueno, luego regresamos de pandemia. Sí. Yo tengo varias preguntas por hacerte y aquí viene la primera pregunta picante me acomodo. ¿Has sido de esas personas que has pasado por cantidades y cantidades de manos, por muchos entrenadores? Okay. Porque te ha tocado... No me vayan a malinterpretar. Has pasado por manos de muchos entrenadores, Arturito, Junior, Ricardo. Con Junior yo no entrené con Junior. No alcanzaste a entrenar. Pero bueno, pasaste por si donde quieres. Julio. Creo que sé cuál va a ser tu respuesta, pero igual te lo voy a preguntar. Ajá. ¿Cuál de todos es el que más te ha inspirado? ¿Cuál de todos es el que tú has sentido que mayor te ha aportado en tu carrera como, se puede decir como deportista, porque tú en realidad entrenas como un deportista de alto rendimiento? Uh-huh. Entonces, no sé cuál de todos es esa persona que tú dices, esta ha sido mi inspiración, este ha sido el que me ha motivado, este ha sido el que más me ha enseñado, con esta persona yo siento que he avanzado y he evolucionado muchísimo. Entonces, bueno, no sé. Bueno, mira, yo no sé si sea respuesta de reina o no. Trato de ser muy abierto y muy directo y yo no me atrevo a escoger alguno. Creo que todos han llegado en el momento en el que yo lo necesitaba y me enseñaron cosas en las que yo necesitaba. Por ejemplo, Arturo fue el primero y obviamente como ser el primer coach es el introductorio al mundo del CrossFit. Él es halterófilo, pues prácticamente que de profesión, digo yo, a pesar de que es muy bueno en todas las temas de CrossFit completo, pero él es halterófilo. Y de Arturo me quedo con la seriedad en el entreno. Yo en algún momento decía, hey, Arturo, nadie se le ocurría llegarle tarde a una clase. Porque había problemas con Arturo. Yo sé que uno es un cliente y uno paga, pero con Arturo se sentía la disciplina. Sí, entonces, sí. Arturo te marca,
como te da esas bases de que tienes que ser disciplinado y estructurado. Ricardo, que también entró conmigo, Ricardo siempre, de Ricardo me quedo con sus consejos y todavía me los da a veces por Instagram, se los agradezco mucho, de halterofilia, con Ricardo compartí eso, Julito, que fue el que me enseñó muchas cosas de la gimnasia, Julito fue el que me hizo hacer handstand push-ups a los 2 meses de que yo empecé a hacer CrossFit, porque se dio cuenta que me gustaba mucho la gimnasia, además que por los temas de movilidad y eso, yo no sé por qué empecé a desbloquear primero los movimientos de gimnasia, básicos, intermedios o avanzados, si se quiere decir, que los movimientos de levantamiento. Y yo siento que hay mucha gente que la gimnasia se le hace muy difícil y que desbloquea primero los movimientos de levantamiento, pero por limitaciones físicas mías, no sé, hasta mentales, miedo que la barra me pegue. La vez que me lesioné la muñeca fuertemente fue en un clean, entonces en un power clean, entonces yo duré mucho tiempo teniéndole miedo al power clean. Entonces Julito él se puso de meta conmigo enseñarme a caminar de mano en 5 meses y lo logró. Por ahí un video que tengo viejo. Qué genial. De eso. Marwil, de Marwil es esa mente de que hay que competir. Cuando empecé a pagar programación, inclusive no sé si puedo nombrar a Fran. Sí. Fran, la primera programación independiente que yo pagué fue la de Fran Gutiérrez, que la pagábamos mucha gente en el box, hacía la programación de Fran Gutiérrez. Y con Fran aprendí de por qué entrenas. Inclusive, yo leo el libro de Calipa cuando empiezo a entrenar con Fran. Con Fran entrené 2-3 meses nada más, se metió la pandemia y cosas, entonces ya no pude más. Pero eso, después, bueno, Mafe García tiene un lugar especial. Mafe fue la que logró desbloquear mis posiciones de weightlifting. Sí, y la que me hizo quitarle el miedo a la barra. Entonces, cuando ibas a entrenar con ella... Ella primero fue coach con Arturo en Whatbox. Y después ya tuvo un programa independiente, pero eso ya fue post pandemia. Que lo hacíamos en el Sugar Baby. Sí. Y gracias a Mafe le perdí el miedo. O sea, aprendí a botar los movimientos. Qué genial. Y yo creo que eso es algo que alguien que entrene tiene que saber. Tiene que saber perder el movimiento. Tiene que saber botarlo para no lastimarse. Y para no pelear algo que te va a lastimar. O sea, es mejor a veces botar el movimiento, pensar, rearmarse y volver a hacerlo o hacerlo otro día, que tratar de forzar una salvada y terminarse lastimando. Y eso le ayuda a uno, a gente que necesita reafirmación mental como yo en algunos movimientos. Eso le ayuda a uno mucho, porque si uno ya está seguro de cómo lo va a botar, de qué pasa si no sale bien, pues ya el miedo a lastimarse se cae. Entonces de Mafe me quedo con eso. Bueno, Edevin era muy bueno en levantamiento. Edevin compartí muy poquito tiempo con él, pero de Nando aprendí que uno tenía que ser más relajado. De Melo también. Melo siempre tenía que ponerle alegría a todo. No increíble. Era Estás tan trayendo serio. Aquí como todo el repertorio. Yo me lo sé casi todo. Yo tengo un problema de memoria. De ¿no? los diferentes coaches que han pasado por acá por ¿Quién Whatbox? más tengo ahí? Bueno, Carito que ahorita está en Salvador. Carito, la tenacidad, dale, no te rindas. Miguelito, que está en otro box, es muy bueno en levantamiento. Con Sergio compartí menos, pero también Sergio era la técnica, todos la técnica. Después vino Jay. Compartiste con Miguel Chirinos. Con Chirinos también, Chirinos con su, ¿cómo es que se llama? Salte de la zona de control, era lo que él gritaba a toda hora, pero entonces me acuerdo mucho de eso y de que tienes que precisamente no estar en esa zona cómoda, básicamente. Miguelito, Sergio, Chucho, que también pasó. Chucho pues era un coach de levantamiento. Han pasado muchos coaches de levantamiento, sí, más que de gimnasia. Sí. Han pasado muchos coaches y cada uno de ellos con marca distinto. Sí, y muy buenos Yo hago una competencia antes de pandemia. La única competencia que hice en intermedio, el primer Strong Challenge que hubo, que era en parejas, lo hice con un compañero que se llama Daniel, él dejó de entrenar, Daniel Montenegro. Ok. Y quedamos de últimos. Pero últimos lejos. Sí. Y dije, bacano competir, pero no quiero volver a sentir esto, de que no tenía ni la más mínima oportunidad. Llegó la pandemia, a mí esa experiencia se me olvidó. Y yo me acuerdo que post pandemia, bueno, un periodo después de la pandemia, Jay llega aquí
y se mete lo que en ese momento se llamaba Olimpo Games, que es la competencia de Cooper allá en Montería. La que es ahora actualmente los Colombia Championship. La primera jornada se llamaba Olimpo Games, tal. Y yo me había inscrito en intermedio. Y en ese momento honestamente, se puso como muy de moda eso de entrenas de una forma, pues compite de esa forma. Yo sentía que me faltaban los pesos, pero ya había desbloqueado toda la gimnasia. Y hablando en ese momento con Jay, dije, ¿será que me tiro en intermedio? Pero es que yo quiero, si tiran un WOD de caminata de manos, poder caminar de manos, porque yo camino de manos. Si tiran muscle ups, quiero hacer muscle ups. Y Jay me dijo, bueno, si usted hace eso, tenga en cuenta que se va a meter al ring de los avanzados y tal, y que le puede ir... Vas a comenzar a codiarte con la gente firme. Y que le puede ir muy, muy mal, pero tienes que tener fuerza mental para aguantar que te vaya muy mal. Y llegué a Olimpo Games, me acuerdo que yo nadaba, pero pues creía que nadaba, me di cuenta de que no me moría en el agua, pero creía que nadaba. y caí y me muero en el WOD de la piscina, me dio pánico, y dije, bueno, tengo que entrenar, porque yo hacía las clases, yo tengo que entrenar natación, bueno. Y me acuerdo que en esa competencia de avanzado competí contra 14 coaches más, éramos 15. Yo no era coach, no soy coach. Eras el único que no era coach. Era el único que no era coach, todos eran coaches. Y me volvieron a pegar una revolcada, que en todos los WODs quedé 15. O sea, no hubo un WOD... no, en el del nado que casi me muero, pero porque hubo uno de ellos que como que se metió al agua y tuvo un problema y a ese le gané. En el WOD del nado. Y le gané a uno. De resto, 15 de 15 en todo. Y ahí dije, Andrés, hay que ponerle seriedad a la vaina. Pero si vas a competir, primero quiero seguir compitiendo con estos manes. Te hago una pregunta, ¿cuántas competencias llevas hasta el momento? Ya no me acuerdo. ¿Más de 10, más de 15, más de 20? Más de 10 creo. Porque, bueno, el Strong, que fue la primera. Pero el Strong, bueno, y el Strong ha ido en varias... Por eso, el primer Strong, que fue en intermedio en parejas, o lo que fue Olimpo Games en ese momento. Ha ido al Strong, al Olimpo, al Costa. He competido 2 veces en el Costa. Al Latam. He competido, ahora he ido 4 veces al Strong, 1 vez a WOD Bay, ya van 5. Latam. Olimpo Games o Colombia Championship 3 veces, van 8. El Costa 2 veces 10. Latam 2 veces 12. Central Throwdown en Bogotá 13. Y ya. Sí, como wow. 13, 14, no sé, de pronto se me escapó. ¿Has ganado alguna? ¿Has quedado en podio en alguna? No, todavía ¿En ninguna? No, todavía no. Lo más cercano es que en un evento del Strong Challenge del 2023, quedé segundo. Ok, y ahí justamente te tengo una pregunta, y es una pregunta picante, porque, digamos, sé que el hecho de que has ido a participar, yo para mí el sinónimo de ir a una competencia es sinónimo de ganador, porque para mí ir a una competencia es sinónimo de valentía. No todo el mundo se le mide a ir a competir, no todo el mundo quiere, o no todo el mundo está dispuesto a sentir esa presión y ese sufrimiento que de repente puedes sentir en una competencia. Y te estoy hablando de cualquier competencia, porque es que siento que cualquier competencia a la que tú asistas te va a hacer sufrir un poco, tanto mental como físicamente. Entonces, solamente el hecho de ir a participar, para mí ya eres ganador. Para mí ya eres ganador. Pero, hay personas que por el hecho de que has ido a tantas competencias y que nunca has quedado en podio, comienzan a criticar y dirán, no, pero Andrés es lo mismo de todos los años, siempre quiere estar yendo a diferentes competencias y a la final nunca queda de primero, a la final nunca queda ni siquiera dentro de los primeros 3. Y se vuelve como esa crítica que de cierta manera, bueno, si no eres muy fuerte mentalmente, te puede llegar a debilitar y incluso hacerte dudar en tus capacidades y decir, hombre, ¿sabes qué? La verdad es que siento que estoy pasando pena y no voy a ir más a ninguna competencia. Entonces, ¿has sentido algo similar? ¿Has escuchado esas críticas? ¿Alguien lo ha dicho? No te voy a preguntar quién, porque sé que de repente, pero sí de pronto te llegó algún comentario de alguien que dijo como que no, mira, fulano de tal está diciendo que siempre es lo mismo de todos los años, que vas a ir otra vez al Strong a pasar tu pena porque no vas a ir a ganar. Pues no sé. Comentarios siempre van a haber. Y
Y bueno, recordando un poquito la pregunta ahorita de los coaches, mi coach actual, David, que creo que me ha enseñado muchísimo, me dice que el gran enemigo es la mente. Que el gran enemigo es la mente. Y obviamente esos comentarios te van a empezar a dar. Sobre todo, lo digo abiertamente, creo que todos en mayor o menor medida sufrimos de algo de síndrome del impostor. A mí me da muy duro. Y uno aprende a bloquear eso. No sé qué haya dicho la gente. Una vez me dije, un compañero, no voy a decir el nombre, alguien del box me dijo. Está bien, está bien. Me dijo que la gente que competía a nuestra edad era una gente ridícula. La madre para él. No, es su opinión y es totalmente, no, totalmente. Es su opinión y es respetable que hacíamos matándonos a nuestra edad, a eso. Y que era una situación, no nos dijo que éramos unos ridículos, que era una situación ridícula. Y bueno, ¿crees tú que es una situación ridícula? No creo, pero yo creo que es respetable cualquier opinión. Sí. Entonces, a mí me han dicho muchas cosas, me han dicho, ¿por qué no compites en intermedio? Primero porque ya estoy codeándome con una gente que quiero seguir peleando con ellos porque te gustan, porque puedes hacer todos los movimientos avanzados que sabes hacer. Y porque te muestran de verdad dónde tienes que mejorar. El trabajo, o sea, para que haya una victoria, digamos, una victoria en un evento, tienes que ganarle a muchas otras personas que también se arriesgaron a ir allá y gente que tiene otros contextos, otros niveles de experiencia, otras cosas. Y estar claro de bloquear eso y bloquearte a ti mismo, porque el primero que me hablo yo, hey, te vas a ir a competir y vas a pelear contra Goku, contra David Valencia, y vas a pelear contra Edison Angulo, el campeón panamericano. Y literal, esa es una pregunta que te voy a hacer ahora. Y vas a ir y vas a ir a someterte 3 días, 4 días a un desgaste rejo con personas que tienen mucha experiencia en el ámbito competitivo. 999 veces de cada 1000 te van a ganar porque tienen más experiencia, porque yo no sé si mañana sea la 1 de 1000, yo no sé si yo no me sigo midiendo con ellos, no voy a poder identificar las fallas que tengo. Y ahí traigo mucho esa experiencia de competencia. Cuando hablé con un amigo que se llama Daniel Mendoza, él me decía, esto es un proceso muy largo y tú vas a tener que saber cómo te vas moviendo. Al comienzo vas a pelear por no quedar de último. Eso me pasó los primeros 2 años, primer año de competir, año y medio. Pelear por ganarle al menos a 1, a 2. Ellos son coaches, tú no, tal. Era como una mentira que me decía. Ellos han sido atletas de diferentes tipos, porque es que normalmente estas personas que están en esa categoría no solamente practican CrossFit ahora, sino que antes de practicar CrossFit, bueno, hace un par de meses atrás, Emilio salió con un video muy real que dice que porque la costa nunca ha tenido campeones de CrossFit y, digamos, comparto de cierta manera su opinión. Básicamente, cuando tú le preguntas a la gente del interior que hace CrossFit y que ha quedado, digamos, que siempre queda dentro del podio, y le sale y le preguntas tú, pero ven, yo quiero saber un poquito más de ti. Antes de hacer CrossFit, ¿qué hacías? No, es que yo, no sé, practicaba gimnasia, practicaba halterofilia, practicaba BMX, o sea, pero siempre has sido deportista, mientras que, por lo menos en el caso tú y yo, hemos de pronto practicado algún deporte de manera muy recreativa, cero competitiva, hasta que llegamos al CrossFit, y ahí fue que, digamos, nos metimos más en el cuento de repente de querer ir a competencia y cosas así. Así es. Y entonces aprendes a bloquear eso y a usarlo como motivación. Porque Daniel me decía, hoy vas a pelear, ponte en este año a pelear por no quedar de último. Después, en la próxima, pelea por meterte a las finales, por quedar de octavo, de séptimo. Y ahí vas escalando. Y ahí vas llegando. Eso sí, esto es un camino muy largo, y después en algún momento... Y de paciencia. En una conversación que tuve con él, dijo, yo la verdad no creía que usted se iba a medir a todo el camino, y ahí va, hágale bien, firme. Bacanísimo. Entonces uno la aprende... La buena para Daniel. Cambitas. Uno aprende a usar eso como motivación. Y si hay algo que a mí me motive a hacer algo, en realidad es que me digan que no lo puedo hacer. Eso es como que te reten. Sí, o sea,
Y yo me acuerdo que a Carolina, con Carolina hablamos una vez y me decía, a mí me parece bacano de ti que por muy feo que se vea y no lo logras hoy, y todavía no lo he logrado, pero ahí voy y no me rindo y vamos hacia adelante. Y escuchar esas palabras de duda, por ejemplo, te dicen, no, dale. Y tiene que ser así. Y además, por ejemplo, David, mi coach, David Ariza, alias Pechi, me dice, para que hablen de ti, solo hablan de ti, para que alguien hable de otra persona es porque está viéndolo desde atrás. Para que alguien vea, para que vea tus errores y los use de manera destructiva, los quiere usar de manera destructiva es porque está detrás tuyo. Entonces, acelera para dejarlos más atrás y que cada vez vean más. Es decir, si están hablando de ti es porque algo estás haciendo. Algo estás haciendo bien. Ajá. Y te están viendo como que... Sí. No es como que no me lo puedo pasar, más bien quiero buscar la manera de bajarlo a mi nivel. Y a los árboles con frutas es que se les tiran piedras. Eso suena creído, lo siento mucho. No, pero es así, literal entonces, es así. Yo no sé si hablan mucho o no hablan. Yo soy el primero que me hablo, lo vuelvo a decir. Soy el primero que me hablo y David está trabajando conmigo mucho en apagar esa voz, porque me da a veces en la mitad de un evento, cuando algo no me sale como quiero que salga o como me sale en un entrenamiento, empiezo yo a hablarme a mí mismo, sí, ves que no podía, no sé qué, cada vez me hablo menos, pero todavía me cuesta apagar eso. Entonces, si yo me hablo, no me extrañaría que otra gente hable. Ya. Bueno, te tengo una pregunta y te quiero consultar. Se viene ahorita el Costa. Vas a competir con un compañero increíble, pero, ojo, porque para mí eso puede ser un arma de doble filo. Y sé que mucha gente no lo sabe porque no lo hemos querido subir todavía a las redes, pero vas a participar con Goku. Sí. Imagínate, eso es un monstruo. Sé que muchas personas van a decir, hombre, pero ese man es un RX nato, ¿cómo va a competir en avanzado? Porque sé que lo van a decir, por más de que sea máster, igual es un máster RX. Y bueno, para él también me imagino que es un reto competir con tanta gente, digamos, joven y demás. Contra gente joven, tú vas a competir con él como partner. Te hago una pregunta. Ajá. Porque yo lo he visto competir y ese man, cuando va a competir, es a competir. ¿Te da miedo no cumplir sus expectativas y que pueda llegar a afectar tu relación y tu amistad con él? Porque sé que tienen una buena amistad, pero bueno, en el nivel competitivo, si de repente no le das la talla, el man quizás se pueda molestar contigo, qué sé yo. Sí. ¿Has pensado en eso? Me da miedo, sí, claro. Primera vez que voy a competir en parejas. Nunca he competido en algo que no sé. Bueno, el Strong la primera vez, pero desde que compito. Ahorita que compitieron en el Colombian, él quedó ¿de qué puesto en su categoría? De tercero. Tercero. ¿Y tú quedaste? Yo quedé 13. De 13, o sea, quedaste más o menos como unos 10 puestos por debajo de él. Sí. Entonces, tienes un reto grande ahí. Sí, o sea, somos muy amigos, nos hicimos amigos en la segunda edición de Colombia Championship. En realidad es una muy buena persona. Excelentísima persona. Y cuando decidimos armar el equipo, pues bueno, ahí vamos, yo voy a tratar de darle nivel. ¿Fue fácil poderlo convencer? Claro ¿Fue difícil? Que sí, él quería venir a Barranquilla, le gusta Barranquilla. Yo le pido disculpas a Isaac, yo iba a ir en pareja con Isaac, pero eso se desarmó allá en el Colombia porque Goku me dijo, bueno, yo voy, pero voy contigo, vamos a... Ah, ok, él fue el de la idea. O sea, no, yo le dije que si le gustaría ir, que qué bacano que te ibas a hacer el evento. Pero entonces él me preguntó si había categoría máster y yo le dije, no hay categoría máster, hay categoría duplas. Y él me dijo, no, pues vamos los dos. Y entonces... Y ahí se armó todo. Ahí armamos y Isaac, eso. Chao contigo. No, pero lo siento, Isaac va a competir, por ejemplo, vamos a competir contra Isaac. Entonces lo que tú decías de que, primero, de que la gente va a hablar si es RX o no. Goku es un hombre grandísimo, lleva mucho tiempo acá, pero vamos a decirnos la verdad. En la categoría de avanzado del Costa, y lo pongo entre comillas, avanzado del Costa, ¿quién está? Está José David, está el Bene. El Bene es un RX. Está Isaac, que es un RX. Está Alex, me perdonas Alex, que ha competido en intermedio un montón de veces, pero Alex es un RX. El compañero del Bene, Juanca Padilla, ya de Santa Marta, es un RX.
Sí, digamos que cuando nosotros abrimos esa categoría y la gente se comenzó a escribir, muchos nos decían, por lo menos ahorita cuando se escribió Emilio con... Ajá, Emilio con Stylers. Me vas a decir que Stylers no es un RX. La gente comenzó a decir, pero ellos no son avanzados, son RX. Yo le dije, mira, lo que pasa es que... No hay más. Tienes que tener en cuenta de que nosotros tenemos 3 categorías y la categoría más avanzada que hay, digamos, la categoría más alta es avanzado. Quiere decir de que por ende ahí es en donde van a estar pues los mejores de los mejores. Entonces, más bien, si todos estos RX que son entre 12 y 15 años como mínimo, más joven que nosotros, no nos ganan en todos los bots, es porque tienen un problema, o sea... Entonces, ahí me huele a reto, me huele a reto. No hay ningún reto. Entonces la presión en realidad, obviamente yo estoy presionado porque quiero darle la talla a David, o sea, a Goku. Espero poder darle la talla, ahí nos vamos complementando. Bueno, Goku, espero que estés entrenando duro, hermano. Y esto... No, yo sé que David está entrenando un montón. Pero se hablan, se comunican, te pasa algunos watts, mira, practica esto, practica lo otro. Ha sido porque cada uno tiene su programa de entrenamiento, eso va a ser una locura. Eso va a ser un matrimonio y a la fuerza. No a la fuerza porque no fue forzado, pero vamos a ver cómo funciona. Pero yo sí creería que si los otros RX, y ahí me estoy metiendo yo a la cola de los RX, que creo que soy el menos RX de toda la categoría, si los otros RX se dejan ganar un WOT de nosotros, que tenemos entre 15 y 20 años más que algunos de ellos, pues creo que la presión debería estar allá y no aquí. Entonces así lo estoy queriendo ver. Bacanísimo. Bueno, Andrés, no, nada, para finalizar nuestro podcast, te tengo una última pregunta y para mí es la pregunta más importante de este podcast. Creo que nunca te la he hecho. Ajá. Y hoy te la voy a hacer. Y creo que así como yo quiero saber, seguramente hay muchas personas que también quieren saber la respuesta y que además de todo me va a ayudar a mí muchísimo para poder seguir guiando mi negocio por el camino correcto. Y es, de tantos boxes que hay, que los conoces todos, porque incluso hasta los de aquí mismo de Barranquilla los conoces todos, que tienes relación con todos los boxes, que me imagino que más de una vez te han tratado de enamorar y decirte, Andrés, pero vente para acá, ¿qué vas a hacer allá en Worldbox? Mira que aquí te doy esto, te doy un descuento, te lo doy más barato, en fin, buscarán diferentes estrategias y no está mal, digamos, eso hace parte del mismo comercio y hace parte del mismo negocio. Cada quien tiene que buscar diferentes estrategias o sus propias estrategias para buscar clientes para su box. Pero puedo decirte que desde que estás aquí eres de los pocos clientes que se ha cambiado de box, porque han habido clientes que han estado en otros boxes por un tiempo, regresan, se van para otros, vuelven y regresan, pero tú nunca te has ido, o sea, has ido a entrenar porque te invitan, has ido un par de veces a entrenar a algún box, pero siempre has pertenecido a Worldbox. ¿Por qué? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, el hecho de que tenga las sedes repartidas me funciona mucho porque yo hay días que estoy en un lado o en el otro. Segundo, pues porque honestamente uno va desarrollando cierto sentido de que este es como mi lugar de entrenamiento, por decirlo así. ¿Tiene cosas por mejorar? Sí, como todos. Hay cosas por mejorar en muchos aspectos, pero es donde más me he sentido cómodo y puedo ser yo entrenando, por decirlo así. Es donde, bueno, por primera vez, por ejemplo, tú me dejaste entrenar programación en horario no de programación. Antes, cuando el box estaba aquí en la sede grande, era como más fácil porque había mucho más espacio, había un espacio que ustedes tenían dedicado para la gente de la promoción a cualquier hora, pero después era mucho más difícil y tú me dejaste hacer eso, entonces son cosas que se valoran. El tema de las sedes es importante para mí, que puedo ir aquí, puedo ir allá, puedo ir acá, ese tipo de cosas. Buena relación que tengo con los coaches, con la mayoría de los coaches, no tengo problemas con ninguno. Y pues yo trato de no interferir con la clase y eso. Buena relación con el entorno.
no creo que tenga muchos amigos en el box, pero no me la llevo, o sea, no pero creo no que tenga tiene enemigos ni en el tiene box. enemistades con nadie. No, trato nunca he encontrado así como que haya un antagonismo o algo así que no me deje entrenar. Entonces, por eso ha sido, me siento cómodo, mi vida es lo suficientemente caótica normalmente como para ahorita ponerme a pensar, si ya estoy cómodo en un lugar de entrenamiento, estoy en este proceso, si quiero seguir con mi proceso, venir a cambiar de lugar de entrenamiento puede ser para mejorar, pero también puede ser para empeorar. Entonces para mí no es una decisión que sea como muy basada nada más en que hey, vas a pagar, no sé, X plata menos y ya. Tienen que darse muchos factores para que yo pueda pensar en algo así. Entonces, por eso, porque me siento bien, mucha gente la conozco y me cae bien, me la llevo bien con la mayoría de la gente, me siento cómodo entrenando. Siempre los coaches, a pesar de que yo hago programación independiente y eso entiendo muchas veces que puede llegar a ser un poquito incómodo para la clase, siempre encontramos la forma de solucionar, por decirlo así, Sí, de poder compartir los espacios y bueno, eso es, o sea, es demasiado conveniente y si abre otra sede, esto pues sería bueno también, obviamente como te digo, hay siempre cosas por mejorar, el claro. box tiene cosas por mejorar, creo que todos sabemos eso, ¿no? Y tú lo tienes claro, pero pues siento eso y siento que pues buscan mejorar. Sí, siempre estamos en pro de mejorar y bueno, estamos aquí en un proceso de aprendizaje, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días salen retos nuevos y bueno, nada, ahí los vamos manejando y los vamos mejorando. Y bueno, nada, Andrés, gracias, muchísimas gracias por ser cliente de Whatbox, gracias por ser inspiración para muchas personas, gracias por demostrarle a la gente que sí se puede con disciplina y con perseverancia. Gracias por generar un ambiente increíble en nuestra comunidad. Gracias por aceptar mi invitación al podcast. Y bueno, nada, espero de que a todos ustedes que nos están viendo, que nos van a ver, todo esto que hemos conversado el día de hoy sea motivación, inspiración para que ustedes sepan y entiendan de que sí se puede, que solamente es tener disciplina y ojo, no estamos hablando solamente en el ámbito deportivo, sino que también estamos hablando en el ámbito personal, porque la vida es exactamente igual. También en la vida hay que ser perseverante y hay que ser muy dedicado, porque mucha gente ven el resultado, pero no muchos ven y valoran el proceso. Y todo buen resultado, todo tiene un proceso atrás. Y no es cuestión de suerte, no es cuestión de que algún día llegó a tu casa la luz divina y te iluminó y te brilló. No, esto es cuestión de dedicación, de trabajo, de sudor, de lágrimas, porque incluso hasta a algunos les puede generar, no sé, sí, te puede llevar a un punto de estrés que te puede hacer llorar. Y como te vuelvo y te digo, para cualquiera de los aspectos, sea para el ámbito personal, profesional o incluso en el ámbito deportivo también. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero verlos en un próximo capítulo y saludos a todos y muchísimas gracias por vernos. Chao, chao. Bueno, gracias a todos. André.